gracias, Vicente. Y gracias a las personas que están al frente de la Cátedra Javier Muguerza por invitarme. La verdad es que no estoy acostumbrado a estar en estas cosas, menos a dar una conferencia, que es muy interesante, una conferencia, en todo caso una charla. Y cuando Roberto Rodríguez me planteó participar, me habló de arte y ecología. Yo le dije que ahí lo tenía un poco complicado, que de ecología pues, yo no tengo los conocimientos suficientes como para abordarlo. Y entonces me dijo, bueno, pues podría ser sobre arte y naturaleza. Digo, bueno, pues quizás ahí podría decir algo, digamos, desde dentro, ¿no? Es decir, no desde un historiador del arte, sino de una persona que lleva trabajando y desarrollando un trabajo personal desde los años 80. También porque la naturaleza ha formado siempre parte de mi vida, y la naturaleza viene a ser un poco la que me ayuda a canalizar determinadas cosas que me permiten, quizá por tener en cuenta muchos elementos como el silencio, la naturaleza misma, el espacio, desarrollar un trabajo reflexivo, ¿no? A través de ella. Y bueno, siempre lo he intentado. No puedo de ninguna de las maneras desvincularme. Tanto es así que desde los años 80 pues estoy repoblando las Mercedes, una zona amplia de la municipio, con árboles ya muy grandes, donde solamente esas montañas eran pasto pero desarrollaba todo este trabajo de manera, vamos a decir, natural, y en comunión con el espacio y el entorno que me rodeaba, ¿no? Titulé esta charla Arte y Naturaleza, Pensamiento y Reflexión, porque realmente considero que el artista no solamente trabaja, no solamente desarrolla un trabajo o desarrolla sus ideas y las materializa con determinados materiales, sino yo siempre he considerado que el trabajo del artista, el taller del artista, es un espacio de pensamiento, es un espacio de reflexión. En esta exposición de la que habla, que cita Vicente Hernández, que está en el TEA, viene a ser una revisión de 40 años de trabajo que me han propuesto. Yo creo que quizás a raíz de la exposición que hice en el Instituto de Canarias Cabrera Pinto. Entonces, bueno, hacer una revisión de 40 años, pues indudablemente para mí es muy emotivo y sobre todo importante en cuanto a que puedo confrontar obras de distintos años. Yo hice una pequeña introducción y espero no ser muy largo. La verdad que tengo muchas dudas si esto va a servir para algo, pero de cualquier manera tengo que tener un guión y, como digo, hice una introducción que me gustaría leer y así, pues esa parte emocional que siempre me puede, no me juega una mala pasada y me voy por otras cosas y me voy perdiendo en el camino. Bueno, pues empiezo agradeciéndoles a ustedes la presencia y los que están al otro lado de los que no están de manera presencial. Muchas gracias por invitarme, como dije también al principio, por esta jornada. Y no sé si tiene algún sentido, si realmente puedo aportar algo, algo que nos llegue, que nos pueda llevar
o que nos lleve a seguir haciéndonos preguntas sobre nosotros mismos, sobre nuestra actitud, nuestra ética, como personas comprometidas con el momento en el que vivimos. Algo sobre nuestro compromiso con nuestro medio, nuestra cultura, nuestra libertad, sobre todo con nuestra libertad, sensibilidad y conocimiento y con nuestra vida. No soy filósofo, ni historiador del arte, ni poeta, ni intelectual. Soy una persona que trabaja en arte desde dentro, como dije al principio, desde procesos creativos a veces convulsos o a veces en calma. Comienzo también, lo comenté, en los años 80 y a través del arte y mi relación con la naturaleza he ido levantando capas, abriendo puertas y ventanas y no sabiendo muy bien por qué y para qué. Quizás por la necesidad de conocer, de reconocerme, digamos. No sé si tengo capacidad de introspección también para esclarecer u oscurecer conceptos e ideas que nos afectan a todos de una u otra manera. Es importante para mí la conciencia, ser conscientes permanentemente, sabiendo que hay muchos grados de conciencia de crecimiento. Es muy complejo, pero al mismo tiempo sencillo, ¿no? Lo que no quiere decir que sea fácil. Disculpen también que diga, no sé, porque hablar de otros artistas y de sus obras supone hablar de matices. Y es en esos matices donde para mí radica la riqueza de cada uno de ellos y de ellas, de sus obras. Hablaré de forma global, apoyándome un poco en los 18 artistas que he seleccionado. He seleccionado pues 9 mujeres y 9 hombres. Y bueno, pues iré haciendo un recorrido. No profundo, de manera global, sí algunas cosas me gustaría leer, algunas reflexiones también de esos artistas y de su proceso creativo. Trabajar en arte significa para mí orientar mi vida, ¿no? Mi vida por otros lugares, entre comillas, otros espacios, otros pensamientos y emociones. Pues tuve la curiosidad de buscar conciencia en el diccionario de la Real Academia Española y dice esto. Capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Eso me parece fantástico. También conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Conocimiento reflexivo de las cosas. Y en psicología, pues la conciencia es el acto físico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Eso me parece interesante, me parece importantísimo, tener esa capacidad global, ¿no? Esa capacidad de ser ciudadano del mundo y esa capacidad de no perder también la individualidad. Creo que el arte ha sido decisivo para instaurar en mí esa conciencia, pero ese estado, en un proceso creativo de pensamiento y reflexión, se multiplica infinitamente, se descontrola, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Esto supone, en muchos casos, desde ese planteamiento reflexivo, toparse con uno mismo, de manera a veces visceral, de mirar de frente tu fragilidad, tu vulnerabilidad, tus carencias, tus éxitos y fracasos como individuo. Aparecen, entendiendo el arte como vía de introspección, aparecen, como digo, tus dioses y tus demonios, tu soledad y tu silencio, tus emociones, tu desnudez y desprotección. Porque considero que, como decía Pessoa, somos muchos a la vez. Con preguntas muchas veces sin respuestas, con contradicciones y con el fracaso, como dije antes, muy presente. Pero sobre todo con la duda, antes que me deprimía quizás por esa inseguridad que con el tiempo fui averiguando que no era tal inseguridad, sino era duda, con lo cual
la acepté y esa duda lo que me generaba era más preguntas, ¿no? Para hablar de todo esto, he seleccionado artistas de distintas épocas y algunas obras que tienen relación con la naturaleza, con el paisaje, a través de la pintura, de la escultura, intervenciones en espacios naturales y urbanos, ya sea obra efímera o afectando directamente al lugar, recogiendo elementos de la naturaleza y clasificando, pasando largas jornadas en soledad, experimentando a bajas temperaturas la construcción de estructuras, de obras en hielo que desaparecen, y la incorporación de la naturaleza en espacios como museos o galerías de arte. El arte como la naturaleza son para experimentar, son para establecer vínculos o para sentir también lo desvinculados que estamos muchas veces del lugar, de la escucha, de la observación, de la mirada. He dejado fuera a muchos artistas, yo diría a muchos importantísimos artistas, como Walter de María, Javi Falton, James Turrell, Michael Heisler, Nils Udo, Wolfgang Leib, Mario Marisa Mers, Neri Pinzoletto, Pino Pascali, Olaf Eliasson, Richard Serra, Fernando Casas, Alberto Carneiro, Hermann de Vries, Adolf Schlosser, que estuvo afincado muchos años en España, Hildegard Hahn, que es una artista alemana que lleva muchos años también viviendo en Gran Canaria, Richard Schilling, Javier Garce, Peggy Arnott, Patrick Daugherty, Lucia Loren, Lara Marsevich. Iremos hablando de todo esto y espero que, como dije, sirva para algo. En la selección de artistas, el orden que establecí, pues realmente es por orden de nacimiento, ¿no? El artista bueno, pues, tenemos a Georgia O'Keeffe, una artista americana impresionante. Y cuando hablamos de arte, no podemos, desde mi punto de vista, por lo menos yo lo siento así, no podemos hablar de pintura o de escultura, de instalación o de fotografía o lo que sea. Cuando es arte, da igual vamos a decir, la disciplina en la que trabaja. Esta artista, Georgia O'Keeffe, que pintó edificios en Nueva York, en Manhattan, pues se va al desierto de Nuevo México. Y esta enorme mujer que casi duró un siglo, que tiene rasgos indios, ¿no? Guapísima, una mujer siempre con un rostro de serenidad. Aquí la vemos en el desierto de Nuevo México con una obra fantástica. Y hay algunas cosas de Georgia O'Keeffe, como por ejemplo, decía, hay algo inexplicable en la naturaleza que me hace sentir que el mundo es más grande, mucho más grande que mi capacidad de comprenderlo. Intentar entenderlo tratando de plasmarlo, encontrar la sensación de infinito en la línea de horizonte o simplemente la próxima colina. Georgia O'Keeffe pinta estas maravillosas montañas del desierto de Nuevo México. Y ella hablaba del mugido de las vacas, ese mugido de las vacas, de las reses y de los terneros, repetitivo también, que le emocionaba. Y dice algo importante, dice la mayoría que es actualísimo, ¿no? Dice, la mayoría de la gente en la ciudad corre de un lado a otro y no tiene tiempo para mirar una flor. Quiero que la vean, quieran o no. Hay otra pieza aquí, una pieza más de Georgia O'Keeffe, aunque la imagen es un poco borrosa, pero estos son los colores primitivos, mágicos, cargados de muchísima energía de Georgia O'Keeffe. Da igual que pintes, da igual que hagas una pieza de la naturaleza, da igual el trabajo que desarrolles, que al final
Cuando hay una intención no se sabe muy bien cuál es, las cosas siguen para adelante. El autor con el que continuamos es con César Manrique. César Manrique ha sido fundamental también en las islas, sobre todo en Lanzarote. La Fundación César Manrique, con el centenario, pues bueno, entre mucha gente que fue invitada, pues Fernando Gómez Aguilera, su director, bueno, pues me propuso dar una pequeña charla sobre la obra de César Manrique, que la verdad que fue corta, yo creo que me quedé un poco corta, pero creo que sí dije cosas que fue con mucha intensidad. La obra de César, tengo algunas cosas aquí de las que escribí en su momento y dije esto. Titulé ese texto César Manrique, Naturaleza y Paisaje Interior. Y dije esto: lugar y artista, para mí, en el caso de César, son la misma cosa. La naturaleza y el paisaje son su espacio íntimo. Por eso no debe sorprendernos su defensa del territorio cuando es agredido. César busca su verdad a través de una relación limpia con su entorno y responde a la emergencia de educar y concienciar, convirtiéndose así en un referente. Paisaje y artista son el mismo cuerpo, y el tiempo ha hecho que este artista artista y obra sean la misma cosa. Y me hice la pregunta al final del texto: ¿es posible caminar por esta isla, me refiero a Lanzarote, es posible caminar por esta isla sin hacerlo por encima de su cuerpo? Hay muchas cosas que dijo César, ¿no? Y sobre todo afectado también, aunque él de alguna manera pues también fue partícipe en esa urbanización de la isla, pero que le sobrepuso, ¿no? No pudo dominarlo. César dijo: creo que esta es la misión más importante de un artista de hoy, ya que está siendo testigo de tanto descalabro, de tanta degradación, de tanta contaminación, que si realmente no se siente partícipe de la barbarie de la que está siendo testigo para defender la estabilidad de la vida en todos sus órdenes, es que el arte tampoco le interesa. Ante la presencia espectacular del destrozo y del deterioro sistemático de nuestro planeta, por ese afán desmedido de poder y riqueza, nos encontramos en condiciones de intuir, por ese misterio escondido en instinto, la catástrofe de todo lo que pudiera ocurrir, si no luchamos aportándole el esfuerzo de cada uno. César pues siempre fue un defensor del territorio, un defensor de la naturaleza, y César pues, ve que con su obra plástica ya no es suficiente, sino que tiene que hacer algo como artista y como persona comprometida con el momento y con el territorio insular tan limitado y sobre todo tan maltratado. Estas son algunas obras que ha hecho César en Lanzarote, como El Imitador del Río, y intervenciones con muchísima sensibilidad, con una exquisitez tremenda. Esta es un poco su casa, donde muy actual esta obra, como que la lava, la naturaleza entra también en su espacio íntimo, pero es que espacio interior y casa al final vienen siendo las mismas cosas para él. También hablo de Josep Boix. Josep Boix fue un artista importantísimo también, que impartió docencia en la escuela de Düsseldorf, y él fue incluso el piloto de la Segunda Guerra Mundial,
cayó herido y bueno, con muchas quemaduras, lo protegieron con grasa animal para aliviar las quemaduras y envuelto en fieltro. Él tenía la cabeza bastante afectada de las quemaduras que había sufrido. A partir de ahí, Joseph Beuys pues, utiliza mucho en sus instalaciones, en su obra, grasa animal, tierra, carbón y materiales muy diversos que tienen que ver con la vida. El arte, habla Beuys, y lo considera como un acto iniciático, ¿no? Al artista lo considera como un chamán, ¿no? Y él cree también Beuys cree que el artista debe mezclar en vida y obra, que al final lo considera la misma cosa. Él hizo una pieza importantísima en el año 1982 en la ciudad de Kassel, en la localidad de Kassel, en el año 1982, y frente al edificio del Fredericano, él plantó 7.000 robles. Esta iniciativa fue polémica, se desarrolló durante 5 años. Esos 7.000 robles están plantados. Al lado de cada roble iba poniendo una piedra enorme de basalto, y siempre fue pues, un caminante, un nómada, y acaparaba muchas artistas en esa enseñanza de libertad en Düsseldorf, y tuvo muchos alumnos que son considerados ahora mismo grandes artistas. Aquí vemos alguna imagen de Beuys explicándole su cara la tiene cubierta de pan de oro y miel, se le posa moscas, y él está explicándole una obra de arte a una liebre muerta. Él perteneció a un movimiento también en los años 60 y 70 que se llamó el movimiento Fluxus, y siempre estaba desarrollando una obra muy social, ¿no? donde la participación de las personas era realmente importante. Aquí se encierra con un coyote, también en un espacio, y siempre trabajaba, incluso arriesgando, en este caso, también el que el coyote pudiese morderlo. Esta es una imagen de Beuys junto a otros artistas y ciudadanos. Pues como digo, ese es el Fredericano de Kassel, y ahí pues, está documentado con esas palas plantando esos árboles. Aquí se le ve a un grupo de gente también pues, con sus asadas y sus picos para seguir con esta iniciativa. Hay una exposición preciosa en este momento de Ethel Adnan, una artista libanesa en el TEA. La verdad que les aconsejo verla porque hace poco que murió, con 96 años, y bueno, esta exposición viene de Córdoba, y es una artista ella es filósofa libanesa, trabajó mucho por la libertad de la mujer, por las libertades de las personas, muy comprometida. Estuvo también en un par de universidades en Estados Unidos, y ella pintaba mucho una montaña en San Francisco, y al final se viene a vivir a París. Dice cosas importantes Ethel Adnan como esta. Nos encontramos en un mundo dislocado. Vivimos con la sensación de que todo se termina.
Cuando pensamos en el futuro, nos imaginamos viviendo en otros planetas. Simbólicamente, dice ella, ya estamos abandonando la Tierra. En realidad, comenta, el arte me sirve para redescubrir la belleza del mundo, o lo que queda de ella. Yo creo que la belleza de una montaña es política. Ser feliz es un gesto político. En los momentos trágicos puede tener un efecto transformador. Y yo ya conocí un poco la obra de Telátana, pero desde luego nunca en directo. Hay un vídeo en esta exposición del TEA donde hace una lectura de poemas y es precioso también porque ella está de espaldas a la cámara y hace una lectura lenta, muy emotiva desde mi punto de vista. Pero es curioso porque los paisajes que hace Telátana a mí me recuerdan incluso a este enorme pintor de Gran Canaria, a Oramas, ¿no? Un artista que murió jovencísimo en los años 30. Porque podría ser un espacio insular, mirando hacia el horizonte con ese sol, o casi con esa puesta de sol, con ese horizonte un poco rojizo. Otra pieza que me recuerda incluso un poco también a la obra de Luis Manero, con esos empastes y esos colores trabajados con mucha intensidad, con mucho empaste y a veces con espátula, que me parece interesante. Voy a citar un poema de Telátana que me parece precioso, que yo creo que puede servir también yo creo que para conocer al artista. Yo creo que no hay que ir exclusivamente a su obra. Susan Sontag decía que si a ella le interesaba un artista, si podía ver obra del artista, bien, si podía leer algo, mejor. Y si podía ver obra en directo, mejor. Y si podía leer sus textos, sus reflexiones, todavía mejor, ¿no? A veces creemos que el arte es lo que a ti se te ocurre. Sin embargo, el arte, también, como cualquier otra cosa que queramos aprender, pues tenemos que introducirnos. No es gratuitamente lo que a ti se te ocurra, sino si quieres conocer a un poeta o un escritor o cualquier persona, o a un filósofo, desde luego tendrás que meterte en su obra para hablar un poco con propiedad. A mí, creo que con el arte, yo creo que es importante eso también. En el caso de Telátana es importante también, en la medida de lo posible, pues leer sus escritos, sus reflexiones, como otros artistas, como tantos otros artistas que han escrito. Este poema de Telátana se llama La primavera florece a su manera. Es una preciosidad para mí, muy sensible, ¿no? Yo creo que toda esa parte cada uno de nosotros la tenemos. Habría que abrir esa puerta, ¿no? Habría que tocar esa puerta y si no nos responden, abrirla nosotros y meternos. Telátana dice en este poema de La primavera florece a su manera: una mariposa viene a morir entre dos rocas al pie de la montaña. La montaña vierte sombra encima de ella para ocultar el secreto de la muerte. Es una persona estuvo muy apegada a la vida. Empezó a pintar en el año 58 y sin dejar de escribir, sin dejar de desarrollar su pensamiento y su creatividad. Agnes Dean, que es una artista que nació en Hungría, vive todavía, pero se afincó en Estados Unidos, es también una artista pionera de la arte. Agnes Dean siempre cultivó, hizo una pieza maravillosa en Nueva York, en una parcela de 8.000 metros cuadrados, y un poco como denuncia y activista
sobre la especulación urbanística y esa agresividad tan enorme para con el medio. Ella cogió esos 8.000 metros cuadrados y, perdona, creo que sí, sí. No, pensé que me había equivocado, ¿no? Aquí la vemos cuando era joven, ahí vemos todos los edificios y ella cultivó todo eso también porque denunciaba el hambre del mundo, ¿no? Entonces no solamente era un artista que podía desarrollar su obra artística plástica, sino muchas personas a lo largo de la historia pues también se han metido en terrenos importantes como ser humano, como individuo que pertenece a una comunidad, en la denuncia de determinados abusos y determinadas estructuras de poder, y ella eso lo combatía, ¿no? Aquí algunas notas que fui tomando, dice también que en los años 60 defendía la idea de construir plantaciones de verdura y pequeños gallineros en las azoteas de Manhattan, ¿no? En 1988 realizó en Finlandia la mayor plantación del mundo, sembrando 11.000 abetos, pero estamos hablando del año, bueno, de los años 80. Esto es un proyecto impresionante, pero luego Finlandia llevó su proyecto a la cumbre del clima de Río de Janeiro. Es decir, que artistas como esta mujer o como cualquier otro tengan esa capacidad también de influir en los gobiernos con la idea de beneficiar a muchísima gente, me parece fantástico. Yo creo que son piezas desarrolladas en el año 80, pero que podrían ser actualísimas en este momento de cambio climático, de deterioro medioambiental, de problema global, ¿no? Otra pareja fantástica, Cristo y Jean-Claude, ya murieron. Siempre desarrollaron su trabajo. Cristo, él se dedicaba a empaquetar, a desarrollar embalajes, y él decía algo así, ¿no? Empaquetar era fácil para él, ¿no? Era fácil y barato. Eran obras que podían ser transportadas de un sitio a otro. Y dice, empecé usando papel para envolverlas, después plástico transparente para ver el interior, y luego surgió el textil, que ha sido un material muy importante en la historia del arte, tanto como el mármol o el bronce. Él decía, mis obras eran como tiendas de los beduinos, tal vez reflejaban el nomadismo de mi vida y también su fragilidad. Un freudiano diría que hay ciertas relaciones. También Cristo, en este proyecto, pues, él se investigó después que parece que al cubrir el río con esa tela, pues parece que los investigadores descubrieron que procrearon mucho más toda la fauna marina. No sé qué hay de cierto, pero hay imágenes famosas del Parlamento alemán que lo cubrió en su totalidad, y estas son piezas muy, muy importantes, ¿no? Claro, son piezas efímeras, duran un tiempo. Cristo y Jean-Claude pues, fueron también muy respetuosos con el medio, y él decía, el poder de mis proyectos es que son libres, no puedes comprarlos ni venderlos, no puedes vender billetes a la entrada, son únicos en el sentido que duran solo un par de semanas y luego nunca vuelven a reproducirse, solo sucede una vez en la vida. Decía algo así también como que
mis obras siguen teniendo la misma libertad, una libertad enorme. Hay una gratuidad radical en mis proyectos, en todos los sentidos de esa palabra. No tienen ni un ápice de política. No quería introducir ese elemento, ¿no? Solo son obras de arte, están hechos para ser vistos, nada más. Y están abiertos a todas las interpretaciones, porque todas me parecen legítimas. También decía algo que me parece fantástico, ¿no? Y si queremos que el amor y la ternura sean unas nuevas y adicionales cualidades estéticas que se apliquen a nuestras obras. Todo esto fueron proyectos enormes que realizaron ambos y utilizando la naturaleza como soporte, pero desde luego con un respeto fantástico del lugar. También un artista importantísimo, no podemos dejar de nombrarlo, es Robert Smithson. Robert Smithson también se le conoce por la espiral Yeti. Todo esto está desarrollado entre los años 60 y 70. Y Robert Smithson, aunque fue desarrollando un trabajo gráfico y fílmico al principio, esto fue en un lago donde había mucho sal. Esto se le conoce como la espiral Yeti. Esto yo creo que ahora mismo es impensable porque me imagino el revuelo que se armaría. Y desarrolló este proyecto, desde luego, tiene que pasar de un lugar, toda esa tierra, todas esas piedras, tiene que ir formando con palas mecánicas, con camiones enormes que poco a poco van, vamos a decir, dibujando esa espiral. A él se le caracterizaba también por un planteamiento que tenía en su obra, que era el emplazamiento y no el emplazamiento de su obra, la ocupación y la desocupación. También se caracterizó, según algunas notas, pues, por ser de los primeros en intervenir en espacios industriales. Y él lo que hacía era que recogía muchos elementos industriales de las minas para construir su propia obra. Esta obra, desarrollada en el año 70, está en el desierto de Utah. También él desarrolla esta obra un poco complicada en este momento, igual de entender. Antes hablábamos del proyecto de Chillida en la montaña de Tindaya. En este momento es un poco complejo entender que se pueda desocupar, aunque me parece un proyecto enorme y fantástico, pero desocupar, vaciar la montaña, el riesgo que supone. Y esta fue una pieza que hizo él en Países Bajos, en una mina. Entonces, pues ahí desarrolló esta otra obra. Nancy Hall, que fue pareja de Robert Smithson, a ella se le conoce fundamentalmente por unas obras que los llamó túneles solares, ¿no? Y en el desierto, pues utilizaba unos cilindros que perforaba y que, como estos que vemos en la imagen, y a partir de también orientados de manera que también con conocimientos de astrología, los orientados de manera que se pudiera ver a través de esos agujeros determinadas constelaciones. Está Nancy Hall, que al principio iba documentando todo el trabajo de Robert Smithson. También hay que decir que ella solamente iba documentando, se creía en esos momentos
también como que la mujer no era capaz de desarrollar un trabajo como el que empezó a desarrollar estas piezas fantásticas. Y bueno, a partir de un momento determinado, y por la muerte también de Robert Smithson en un accidente de helicóptero o de avioneta, Robert Smithson murió muy joven, y entonces ella empieza a desarrollar más su obra de instalación o de incursión en espacios naturales. La obra de Nancy Hall, como la de otros artistas, como la de Robert Smithson, ahí hay que hacer un destrozo considerable para desarrollar todo esto, ¿no? Estos cilindros están apoyados, tienen unos cimientos para que no se muevan, y a veces no es, o por lo menos en este momento, he dicho varias veces, pues no sé si eso funcionaría. Estas piezas, estos túneles solares, los terminó en el año 76, y bueno, pues ahí continuarán. Bueno, esta es la misma imagen, pero como ven es un atardecer. Yo me imagino que en este espacio y con esas piezas tan simples, tan rotundas, a una escala grande, pues el impacto es tremendo. Richard Serra eso lo ha hecho muchísimo. No túneles, sino piezas enormes de muchísimos metros de altura en desiertos en Medio Oriente. Una mujer también interesante, afincada desde hace muchos años en España, es Eva López, y es una artista donde a través de sus instalaciones siempre hay una reflexión, y trabaja con diversidad de materiales de la naturaleza, como el mercurio, el carbón, la arena, la parafina y la madera. Aquí vemos alguna imagen de las piezas de Eva López, como el artista, incluso en espacios que tienen que ver con el románico, hace sus propias instalaciones en un contexto pues nada habitual, pero con mucho impacto, y desarrolla un trabajo también comprometido. Esta pieza es en el Palacio de Cristal de Madrid, también tiene bastantes años, y muchos artistas que trabajan en la naturaleza o no, hay que tener en cuenta también la escala. Si entras en el Palacio de Cristal, aquí hay una montaña enorme de arena, por lo tanto esa escala, esa monumentalidad hace que también afecte muchísimo a la parte emocional de cada una de las personas. Cada persona lo experimentará a su manera. Otro monstruo para mí es Richard Long, un artista que defiende el caminar, que defiende el hacer huellas en la propia naturaleza, desde con una bola de nieve o solamente establecer un trayecto limitado, y solamente con el propio peso del cuerpo, caminando, va dejando unos registros en la naturaleza. Richard Long trabaja tanto en la naturaleza como en espacios, vamos a decir, museísticos, sobre todo museísticos, es decir, en espacios urbanos. Pero trae elementos de la naturaleza y trabaja en esos espacios acotados. Interviene en la naturaleza, modifica, por supuesto, como vemos la naturaleza. Ahora mismo desde hace ya mucho tiempo, hay una preocupación tremenda y una alerta sobre la conservación, sobre todo no solo del litoral,
sino también del interior. Ha habido una moda a montar una piedra sobre otra, y cada uno coja callados y empieza a hacer sus propias piezas ahí de equilibrio, cuando realmente eso afecta mucho a toda la biodiversidad, es decir, todos los crustáceos, insectos, toda la fauna que puede haber ahí, realmente está como destruyéndole su hábitat. Hay que tener un poco cuidado. Por eso digo que se han hecho todas estas cosas en unos años determinados, y yo creo que hay otras personas en este momento también, jóvenes, que tienen en cuenta el deterioro que puedan ocasionar. En Richard Long, por ejemplo, decía: me gustan los materiales comunes, cualquier cosa que esté disponible, pero especialmente las piedras. Vemos estos círculos concéntricos. En España, también hay en la Sierra de Gredos hay algunas piezas de él, pero es posible, no, hay muchas piezas de él que al final desaparecen, son piezas efímeras que el deterioro medioambiental las destruye. Y él decía eso, ¿no? Me gusta pensar que el mundo está hecho de piedra. Mi obra es real, decía Long. No es ni conceptual ni ilusoria, habla de piedras reales, de tiempo real, de acciones reales. Mi obra no es urbana ni romántica. En la ubicación de ideas modernas, es la ubicación de ideas modernas, en el único lugar practicable capaz de acogerla. El mundo natural sustenta el mundo industrial. Me valgo del mundo tal y como aparece ante mí. Igual que yo creo que esta es la Sierra de Gredos, esta pieza, pero igual que interviene en el espacio natural, él también desarrolla esos círculos concéntricos, pues también trabajando con manos y barro, ¿no? Siempre trabaja con elementos naturales, bien plasmando sus huellas, con lo cual crea una energía, y ahí Vicente hablaba antes de que el espacio se transformaba, o que el espacio museístico fuera también un espacio de pensamiento y reflexión. Me parece interesante eso. Y yo creo que Richard Long trabaja en ese sentido. Esta es una de las piezas hechas en línea recta, pero solamente en esa actividad, con ese planteamiento de caminar. Este es David Nash, también un artista importante del Reino Unido, y Nash, Leo, ha evolucionado de la intervención directa en el territorio al trabajo de la pieza como escultura biológica. Nash lo que hacía es que carbonizaba trabajaba con madera, construía a partir de la madera. Un conocedor enorme como Giuseppe Pennone, que veremos más adelante, un conocedor de la madera, del crecimiento de los árboles, pero bueno, al final esos árboles los utiliza, yo creo que con un gran respeto, como le pasaba a Giuseppe Pennone, un artista que perteneció al arte pobre italiano de los años 60. Y lo que hace es que utiliza la misma estructura, las mismas formas para llevarla al papel. Aquí vemos este bosque que tengo la sensación de que está lleno de escultura, porque al final, allá arriba hay otra. Pues esas piezas están carbonizadas, ¿no? Hay que hacer un tratamiento especial para que el deterioro luego medioambiental no las erosione demasiado, pero conocedor del material, de los materiales de la propia naturaleza, ¿no? Hay artistas que tienen muy claro que se sienten parte de la naturaleza, no ajenos a la naturaleza, y son muy
escrupulosos a la hora de cortar determinados árboles para desarrollar su producción. Nash prefiere, cito, Nash prefiere el desarrollo natural, espontáneo del árbol, ¿no? Donde cada árbol y planta pueda manifestarse en todo su esplendor. Como vemos, hay artistas muy diferentes. Este es Penome, un artista también muy importante en el contexto internacional, hijo de campesinos, conocedor de la naturaleza y de las posibilidades que tiene. Fíjense, por ejemplo, ese tronco de árbol enorme que es, y él metido ahí, devastando, sacando de las entrañas de ese árbol, o vaciando los árboles. Para que todas estas formas, estas estructuras trabajadas de esta manera se conserven, pues hay que saber muy bien en qué época del año hay que cortar el árbol, curar, como decimos aquí en las islas, curar la madera para que no se deteriore en el tiempo. Es un artista, como dije, que pertenecía a un grupo de autores como Marisa o Mario Merso, Cunelis o Pistoletto, a un movimiento artístico europeo. En este caso, Cunelis es griego, pero estaba en ese movimiento de arte povera. El arte povera lo que quería era un poco salirse fuera de formato, ¿no? Sobredimensionar todo y salirse del espacio galerístico. Hacer todo este tipo de obras es complejo. Yo realmente lo que siento ahora mismo, con el deterioro tan grande que hay, lo que siento ahora mismo al ver la obra de Penome es un poco pena por esos árboles, digo la verdad. Pero entiendo que es una obra que ha desarrollado una obra inmensa, ¿no? Como una obra inmensa desarrolló Ana Mendieta, esta artista cubana que murió muy joven, no se sabe, está por esclarecer, pero parece ser que Carla Andreu, un artista minimalista americano, era su pareja. No se sabe muy bien si es que la lanzó por no se sabe qué piso en Nueva York. En total, que no se sabe si se suicidó o es que algo raro pudo haber. Ana Mendieta es cubana, pero bueno, sus padres, tanto a ella como a su hermana, la sacaron en una ocasión de Cuba, tenían también influencia, y Ana Mendieta fue una artista performativa. Ella trabajaba con su propio cuerpo, de hecho aquí la vemos con unos bigotes, y muy implicada también con la naturaleza, tan implicada con la naturaleza, tan comprometida, que realmente lo que quería era, con ese desarraigo que se produjo, con ese intento de vincularla de Cuba para irse a Estados Unidos, pues ahí ella trabajaba con la tierra, con su propio cuerpo, y quería, como vemos aquí, con la naturaleza, y lo que quería era volver a sus raíces, ¿no? Volver a sus raíces, recuperar sus raíces cubanas. Es impresionante cuando los artistas hacen esto, cuando trabajan con la tierra, cuando desarrollan la obra en la propia tierra, que al final viene quedando el documento, porque estas formas que yo diría que son primitivas, esotéricas, a veces he visto a Ana Mendieta como si fuera como un artista chamán también. Son formas que tienen que ver con una cultura también indígena, tribal, que va a la esencia de la forma, ¿no? En ella está muy presente, pues podrían ser enterramientos, podría el fuego, la sangre,
la naturaleza, el agua, las plantas. Es un artista que en un momento determinado, pues también recibiendo clases hubo una agresión violenta a una mujer, y ella de ahí hizo como una especie de una performance denunciando la violación a una mujer. Ella dice cosas interesantes como: la creación de mi silueta en la naturaleza guarda la transición entre mi tierra natal y mi nuevo hogar. Es una forma de reclamar mis raíces y volverme una con la naturaleza. Aunque la cultura en la que vivo es parte de mí, mis raíces y mi identidad cultural son resultado de mi herencia cubana. Es decir, que esa parte nunca, aunque pudiera ser ciudadano americano, esas raíces siempre estaban. Bueno, esta artista, Vivian Suter, hace poco, pues, el Palacio de Velázquez de Madrid, pues, en el Palacio de Velázquez hizo una gran exposición, y Vivian Suter vive en la selva en Guatemala, donde trabaja en un espacio con muchos árboles, y donde Vivian Suter lo que hace es que utiliza la propia naturaleza, desde la lluvia o los temporales, como parte del proceso creativo. Es decir, las piezas de Vivian Suter puedes encontrar restos de barro, de tierra, de plantas. Este es uno de los espacios donde ella trabaja. Tendrá, como podemos ver, una finca enorme. He visto algunos vídeos de cómo trabaja, y entonces va trabajando en distintas zonas. Es decir, hay zonas muy cercanas a riachuelos, o zonas muy sombrías, o zonas con mucho sol. Lo curioso de Vivian Suter es que también desnuda el lienzo, lo utiliza como tela, no lo enmarca, no lo embellece con un marco, con un bastidor, sino que lo deja completamente libre, ¿no? Ella, a ver si hay alguna imagen más, sí. A ella le interesa ese caos, por decirlo de alguna manera, le interesa, como hace también en su taller al aire libre. Lo que le interesa a ella es pasear, caminar entre cada una de sus telas pintadas, como si estuviera realmente caminando por el bosque. Y vuelvo un poco a lo que dije al principio, es decir, cuando se trabaja en arte, no se trabaja, entiendo yo que no se trabaja, todo lo que hemos ido viendo, no se trabaja desde un planteamiento solo técnico, de saber sobre procedimientos pictóricos, de instalación, sino que la experiencia tiene que ser viva. Tanto en Vivian Suter, como en Ana Mendieta, como Georgia O'Keeffe, como José Boys, como Cristo, o como Richard Long, da igual, exactamente igual. Trabajes como trabajes, si realmente tú tienes que comunicar algo, si tienes que desarrollar algo, pues tiene que haber una implicación. Yo muchas veces insisto en que trabajar en arte para mí es una cuestión de verdad. Es decir, el artista, como la persona por sí misma, no puede engañarse, no puede autoengañarse. Antonio Tapies decía que él se tendía sus propias trampas en el desarrollo de su trabajo. Se tendía sus propias trampas para llegar a un callejón sin salida y volver otra vez a provocar un corte que le permitiera, digamos, despertar y buscar otras vías, ¿no? Fina Miralles, que es una artista poco conocida, pero Magma no hace mucho también le dedicó una gran exposición, fue una
una de las también conceptuales importantes. Esta Fina Miralle, seguramente esta imagen, esta fotografía, es en el mapa. Este es un espacio que ella montó, pero esta es Fina Miralle en los años 70. Se ataba a los árboles, se ataba a los árboles y hacía exposiciones donde protestaba, denunciaba el maltrato animal y denunciaba cómo estaban los animales en el zoológico de Barcelona. Y entonces está ahí en una jaula, igual que un perro, me parece que hay un gato y otro. Entonces ella, una manera de denunciarlo no es colocar esos animales, sino ella también, como ser vivo, pues se sentía agredida. Esta es cuando Josefina Miralle, de joven, se cubría de la naturaleza y decía cosas como, por ejemplo, esto, ¿no? Dice, quería protestar por lo que la gente veía normal. Se refiere con cómo estaban esos animales en el zoo de Barcelona, ¿no? Decía, quería protestar por lo que la gente veía normal, pero a mí me parecía una barbaridad que los animales estuvieran en jaulas en malas condiciones. Esto sacado de una entrevista, porque a continuación dice ella, supongo que habrá cambiado, ustedes lo han visto recientemente. Es decir, que no es algo... Andy Worthing es un artista también de Reino Unido que trabaja también con el medio natural, pero es uno de los artistas que utiliza el medio para expresarse. Él quiere ser una sola cosa, es decir, naturaleza y él son la misma cosa. Realmente debemos tener conciencia. Yo creo que el arte a mí también me ha ayudado en ese sentido de que somos naturaleza. Da la sensación de que hay que defender la naturaleza, pero realmente es que somos parte de la naturaleza. Si no defendemos esa diversidad, si no defendemos y protegemos todo ese deterioro, al final estamos también deteriorando nuestra propia vida. Elegí esta imagen de Wordsworth porque esas son las manos de Andy y yo creo que algún dedo por ahí tiene medio partido, machacado de manejar las piedras, ¿no? Él hace estas piezas, pero en muchos casos está en espacios naturales trabajando con hielo. Y lo ves tú que se le van congelando las manos. Hay muchos videos de él, en este caso, ¿no? Y muchas veces se levantaba pues, de madrugada para desarrollar sus piezas. Esto acaba destruido. Esto se descongelará. Pero Wordsworth decía, la naturaleza para mí no es solo un lugar fuera de la ciudad, está en todas partes, aquí mismo, en todo. Y el arte es una forma de entenderla, de explorarla, de mirarla. Tan pronto como empiezo a hacer algo, el mundo se me revela. Realmente no lo veo hasta que empiezo a trabajar. Tienes que entender la naturaleza del fracaso y poder aceptarlo. Bueno, aceptarlo no, porque duele mucho, pero cuando logras superarlo, comprendes lo importante que es el fracaso y aprendes a no temerlo, porque si no me enfrento al reto de hacer obras, nunca haría nada. Pero cuando funciona, todo es fantástico. Dice, no me considero alguien que ve el arte como una forma de expresarse a sí mismo, más bien como un alimento, algo de lo que aprendo. Pienso que siempre estoy intentando ver más allá de la superficie, eso es importantísimo, de la apariencia de las cosas y entrar en el mundo que hay debajo. De modo que son la entrada al espacio interior, es la manera, es la entrada al espacio interior de una piedra o de un árbol. Es decir, ese planteamiento
como le puede pasar a Giuseppe Penori también, ese meterte en el árbol, abrir las entrañas al árbol desde dentro, a mí me parece que tiene que ser una experiencia enorme. A Wordsworth le preguntan, ¿y qué busca la naturaleza? Y dice algo así, ¿no? Dice, intento encontrar mi propio lugar. Supongo que el resultado más tangible, cuando hago algo, es la sensación de conexión con el lugar, sentirse ligado a ese lugar. Esto es en el Palacio de Cristal también, son piezas de Wordsworth, que muchas veces se va a determinados ríos y donde el río va dejando cúmulos de madera, de troncos, él con eso va desarrollando su propia obra, que es día tras día, tiene que controlar las mareas, la subida de las mareas. Hay una pieza que hizo que tenía que hacerlo en marea baja, construirla toda para que cuando llegara la marea alta se la fuera llevando poco a poco. Y poco a poco, cuando se la llevaba, pues esa obra se iba destruyendo paulatinamente, ¿no? Otro artista importante es Pere Jaume, ¿no? Pere Jaume, aunque, bueno, Pere Jaume es autodidacta y siempre le ha interesado que el arte esté muy conectado con la vida. También es poeta, escribe, da muchas conferencias, pero sobre todo, por ejemplo, dice algo así, dice sobre lo humano, me refiero, dice, la presencia humana en el mundo es definitiva, como nunca lo había sido. Pero Jaume interviene en espacios, como en este caso, incluso muy difíciles de acceder. Es un caminante y esta pieza igual la conocemos un poco, que es un concierto. No necesariamente hay que celebrar los conciertos para las personas, y esta obra, este concierto que se desarrolló en el Festival de Peralada en el año 2015, es un concierto para las plantas, ¿no? Ahí en esa fila, pues ahí ha habido un problema que otro artista también desarrolló algo parecido, pero Pere Jaume siempre ha sido un artista muy comprometido con la naturaleza, muy comprometido con el desarrollo, no solamente con su propio desarrollo creativo, sino también con la educación a través de su obra. Esta pieza es conocida de Pere Jaume, de ese bosque de butacas, esa especie de teatro, de escenario que se va hacia un poco como podría ser infinito. Hay otro artista que me parece interesante, que es este hombre, Miguel Ángel Blanco, que le está haciendo desde hace muchos años una biblioteca del bosque que viene desarrollando desde hace mucho tiempo, desde los años 80. Pero Miguel Ángel Blanco pasa mucho tiempo también en soledad, caminante, y tiene una extensa obra de investigación y ahí va como por 1172 libros caja, ¿no? Es otra manera de abordar, es otra manera de ver la naturaleza y sobre todo la naturaleza, en este caso, como Miguel Ángel Blanco, la naturaleza documentada de manera sensible, de manera también comprometida. Todas esas cajas que vemos ahí, en esas estanterías, pues ahí estarán esos 1172 cajas libros,
que tienen que ver con el desarrollo de su trabajo. En algunas ocasiones, como vemos aquí a la izquierda, pues hay obra gráfica también de la misma naturaleza que pueden ser semillas o otros elementos. Bueno, y aquí, pues, Miguel Ángel Blanco dice: soy caminante y artista, observador e intérprete de los enigmas de la naturaleza. Mi proyecto vital es la Biblioteca del Bosque, integrada en la actualidad por 1172 libros caja, que contienen mi vivencia, fragmentos de paisaje real, conocimiento ancestral y visiones de una naturaleza trascendida. Pues hasta aquí he llegado con Miguel Ángel Blanco, y desde mi punto de vista, pues entiendo que todos los artistas que he mencionado, porque hay gente que ha desarrollado su trabajo personal, como poético también, a través de la naturaleza, pero también he visto que a la hora de la verdad, la naturaleza es el medio, pero no hay un compromiso experimentado a veces, no hay un compromiso de verdad en defender nuestra propia naturaleza. Parece que todo eso tiene que ver con otro movimiento que no con el creativo. Y bueno, pues creo que hasta aquí he llegado. Espero que no haya sido muy pesado. Es que quiero ir un poco deprisa, quizás demasiado intenso, pero no quería dejar de citar a estos artistas que me parecen importantísimos. Muchas gracias. Abrimos un pequeño turno de palabras, aquí somos muy pocos, y por eso que no se me oía ni por lo que yo dice. Bueno, pues si no se ha oído, en primer lugar, gracias a Pepe. En segundo lugar, pues podemos abrir un pequeño debate, tanto a través del chat online, ¿no? De viva voz, como ¿no? O sea, que si alguien quiere intervenir y participar en el debate, pues tome la palabra, digamos, ¿no? Una pregunta. Sí, yo creo que ya sabemos que la imagen, cuando las charlas vienen acompañadas de imágenes, la imagen deja cabo a las palabras, ¿no? Por lo menos en primera instancia, ¿no? Te quería preguntar dos cosas. Si no tiene ahí imágenes de instalaciones tuyas, que no te has puesto. Y segundo, si los más jóvenes, porque he visto que llega hasta los 58, nacidos los 60, 80, están más en el mundo urbano, o también hay movimientos de continuidad, ¿no? Las dos cosas, el tuyo y los... Sí, yo creo que hay mucha gente más joven, incluso cito a Javier Arce, o hay otra artista que estuvo por aquí también, Regina de Miguel. Hay otra artista que cito por aquí, recuerdo ahora su nombre, Lucía Loren, por ejemplo, que son artistas muchísimo más jóvenes. Y sí, me quedo en el año 58, ¿no? De artistas del año 58, parece que a partir de ahí nadie se interesa por la naturaleza. Yo creo que sí. Hay continuidad. Muchísima. Y hay una gran preocupación por el problema medioambiental, que estos artistas más jóvenes desarrollan de otra manera que estos que hemos visto. Es decir, artistas
más jóvenes que utilizan pues, las catástrofes medioambientales o las catástrofes medioambientales producidas por la industrialización, producidas por la contaminación, utilizando incluso datos estadísticos para desarrollar su propia obra. Es un planteamiento, como digo, muy distinto desde mi punto de vista. Regina de Miguel, por ejemplo, que la conocí, fue incluso con científicos galácticos. Ella quería trabajar y estar al lado de la ciencia para seguir desarrollando su obra. Conozco mucha gente joven trabajando, no conozco mucha gente joven, no digo que no existan, no conozco mucha gente joven, puedo decir, pero sí, sí sé que esa preocupación cada vez es mayor en nuestra sociedad, afortunadamente. Y la gente joven, pues, si desarrolla un trabajo creativo, artístico, siempre es para defender la naturaleza, nuestro planeta, y también al mismo tiempo con esos informes sirve como denuncia. Yo creo que también hay artistas, como está pasando, no digo que estos que he hablado no han sido activistas, han sido activistas de los años 60-70. El activismo ahora se da de otra manera. Hay artistas ahora en este momento, no lo sé, pero quizás no como esta artista americana de plantar 8.000 metros cuadrados de acero trigal en Nueva York, 7.000 robles, 11.000 abetos, pues no lo sé. Yo creo que mucha gente joven en arte funciona también más en comunidad, intentando hacer un proyecto comunitario, ¿no? Está muy latente, muy presente en proyectos colaborativos, ¿no? Entonces es diferente, el planteamiento es diferente, pero no es que estén de espalda a lo que está ocurriendo, a lo que lamentablemente está ocurriendo. Y personas, como digo, muy críticas también con esa ralentización de no tomar medidas más drásticas con respecto a nuestro medio natural. Yo te iba a hacer una pregunta al respecto. A ver, entiendo que has puesto una serie de artistas, de obras, de ideas relativas a un movimiento que fue positivo, el Land-Art. Sí, perdón. Esto es representativo del Land-Art, un uso positivo del espacio, que se refiere al ser humano. Sí. No el tiempo exterior, sino el espacio que pone en valor. Claro, respondiendo a la pregunta sobre los más jóvenes, ya no se puede tener una lectura tan positiva del espacio ni tan complaciente con la naturaleza en cuanto a la destrucción del espacio. Yo te pregunto, ¿estamos observando el final del Land-Art y el comienzo de un nuevo arte reivindicativo frente a la destrucción de la naturaleza? Y por otro lado, bueno, se pueden citar cientos de artistas, que puede ser el siglo XVIII, pero me llama la atención que me hayas mencionado a Cristina Iglesias, ¿no? Por algún motivo concreto, porque es la más exitosa, especialmente en los años 60, no los 50. Por algún motivo concreto, en la que ha puesto la puerta nueva al reino de sus libros, ¿no? En fin, no, eso por un lado. Y por otro lado, con respecto ya a su pareja, Juan Muñoz, evidentemente no interviene en el espacio externo natural, pero sí interviene mucho en el espacio interno.
Tercera Cristina Iglesias. No, Juan Muñoz. Ah, Juan Muñoz. Juan Muñoz. Sí. Sí, sí. ¿Forma pareja? Sí, sí, sí. No formado pareja. Sí. Muñoz está fallecido. Digo, entonces, ¿el espacio es solo exterior o también hay uso del espacio interior que tendrá que ver con esta nueva lectura crítica, distópica, de destrucción de nuestra enmarcamiento? Sí. Para que quizás Yo creo que el Lana fue un movimiento y los movimientos yo creo que echan raíces, ¿no? Y los movimientos son referencias. Hay una lectura diferente y yo creo que los artistas y las artistas, hombres y mujeres, tienen una propuesta. Yo no creo que solo ellos, es decir, yo creo que hay una urgencia en este momento de abordar problemas globales que quizás muchos artistas o algunos artistas de Lana no tenían esa preocupación, era otro momento. Yo creo que estamos en un momento de la historia en que, y además todo se ha ido desencadenando muy rápido, y yo creo que con muchos soportes, mucha tecnología, estos artistas mucho más jóvenes, no creo que solo miren hacia adelante, tienen unos referentes muy fuertes. Referentes como podría ser Boy, como podría ser Cristo, pero con un componente político importante, ¿no? Con un compromiso social también importante, con una reivindicación ciudadana también importante. Esos son elementos que incorporan los artistas, yo creo, más jóvenes, que a mí sí me parece positivo. ¿Qué es lo que intentan muchos artistas también? Pues también llegar a una cantidad de público mayor y no solamente la obra se queda en la construcción de una obra, sino en un soporte teórico que haga más comprensible y que haga, que haga posible también que la conciencia ciudadana vaya en aumento, ¿no? Eso me parece importante. Yo creo que ahí hay una diferencia. No quiere decir esto que al Boy plantar esos 7.000 robles o los 11.000 abetos o cualquier otra acción o las piezas efímeras de Goldsworthy. Manrique. Sí, Manrique. Bueno, Manrique aquí ha sido un referente. Como dije Paco antes, fue un referente. Yo creo que se le fue un poco de la mano, sobre todo por los especuladores, muchas veces propios amigos de Manrique, que cuando quiso frenarlo era imposible, ¿no? De hecho, la fundación coge el legado de Manrique y hay múltiples denuncias de hoteles a orilla de playa, hay muchos casos también sin resolver. Yo creo que Manrique ahora mismo sería un referente para toda Canarias, con la energía que tenía Manrique, ¿no? Con la energía que tenía Manrique, que no tenía ningún problema de coger un megáfono e irse por ahí como quien vende pescado y decir, sí, él hacía eso, ¿no? Y eso fue muy positivo. ¿Hay algún artista en este momento en las islas que lo haga? Que yo sepa, no. Pero bueno, él tuvo muchísima influencia, también pues tiene un reconocimiento también internacional, y eso también. El espacio en Canarias te dan, Sí. Si trabajas en el espacio, te dan, estar muy cotizado inmobiliario. Claro. Entonces, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, esa parte de la nada acaba y ahora
Yo creo que hay otro planteamiento sin negar al verdad, porque yo creo que eso es fundamental en la historia de un movimiento fuerte como el ANAR. Acaba el movimiento, bueno, muchas veces se etiquetan a los artistas que trabajan, en este caso con la naturaleza, pero bueno, un artista de ANAR. Lo que pasa es que hay matices. Y a lo mejor no son artistas que trabajan directamente en la naturaleza, sino, como digo, se van también con científicos a investigar, ¿no? Con respecto a Cristina Iglesias y Juan Muñoz, Vicente, no odio a Cristina Iglesias y Juan Muñoz porque realmente artistas muy relevantes, ha estudiado todo eso, pero no creo que hayan tenido un planteamiento, o por lo menos entiendo que en esta charla de naturaleza y arte, pensamiento y reflexión, yo no veía que ahí tuviera una puerta abierta. No significa para nada que los artistas que no están no signifiquen algo para mí y no sean importantes para mí. Solamente que tengo que irme más o por lo menos me fui más a artistas que creo que son que han tenido un compromiso mayor con su obra, con su obra y la naturaleza, o con las dos cosas al mismo tiempo, porque a veces no se diferencia. Paco, con respecto a mis cosas, a mi trabajo personal, tengo un par de imágenes ahí que no, cuando terminé con Miguel Ángel Blanco, la siguiente imagen es negra, ¿no? A continuación hay obra mía. Y aquí tengo escrito, mira, y lo tengo en rojo. Te lo leo. Dice así: también creo que debería mostrar un poco mi trabajo. Sería una falta de respeto no hacerlo, porque entiendo que al final de mi intervención surgirá la pregunta: sí, muy bien, pero ¿tú qué haces? Bueno, ¿tú qué haces? No. Dice, todos los artistas, bueno, pues así, ¿no? Todos los artistas seleccionados tienen una obra muy importante y de nuevo no es mi intención ponerme a su altura, eso lo tengo muy claro. En arte es muy importante la humildad, por lo menos entiendo, para mí es muy importante la humildad, es decir, yo no vengo aquí a decir, bueno, he venido a hablar de mi libro, ¿no? Como un gran, no, vengo a hablar de los demás con muchísimo respeto, con muchísima consideración, y desde luego intentaba acercarme a la obra de esos artistas, como digo, desde dentro. ¿Por qué? Porque en mi trabajo, como dije al principio, la naturaleza ha sido importante. Yo vivo en las Mercedes, hay una montaña, no me quise ir de las Mercedes y sobre todo en mi trabajo siempre ha estado muy presente el silencio, la naturaleza, pero la naturaleza como canalizadora, como especie de... me ayuda a reflexionar, es decir, aunque yo pueda dejarme fluir y que mis ideas de manera natural fluyan, y viviendo un poco apartado no significa que me desentienda del resto del mundo. Todo lo contrario, soy una persona muy frágil, como muchas personas que sufre con lo que acontece no en el territorio insular, sino en cualquier otra parte del mundo. Pero que la naturaleza me ayuda, no digo a ser feliz, porque a veces pienso sobre eso, no soy una persona feliz. ¿Cómo puedo ser feliz? Sí, le da la sensación como que tengo siempre los poros abiertos y todo me afecta. Entonces trato de canalizar pues, mis ideas, sobre todo mis emociones, mi parte interior,
mi parte interior, pues a través de un simple dibujo, Paco, o me da igual, aunque esté plantando papas. Para mí es la vida se compone de muchas cosas, ¿no? Y claro, te puedes decir, me centro más en esto o en lo otro. Pero muchas veces también pienso que estamos de paso y que me gusta impregnarme de muchas cosas. Y sobre todo de muchas cosas necesito creer en cosas, necesito creer en las personas, necesito creer en la convivencia pacífica, en la paz, en la libertad de expresión. Y fíjense cómo estamos en este momento a nivel mundial con la libertad de expresión y con la democracia, ¿no? Pero el arte para mí me ha enseñado mucho también a ir buscando esas parcelas de libertad que tienen que ver con mi propia vida. De libertad, pero no desentendido del mundo. Pero en esos autores y en ti mismo, ¿hay algo de relación con la naturaleza a través de la mística? Sí, yo creo que hay en esta exposición que estoy montando bajo la idea, hay quien ya desde hace tiempo me está diciendo, dice, pero tú no es que tampoco es que te vayas hacia la mística, te vayas a lo religioso, te vas un poco como a lo sagrado. Es decir, que tus espacios se transforman con la obra en otra cosa que no es, vamos a decir, el escaparate o el escenario donde se coloca la obra, sino que haces posible que el espectador tenga una experiencia distinta en cada espacio con la contemplación de la obra. Hay una cosa importante para mí desde siempre, y son los espacios vacíos, ¿no? Los silencios. Los silencios son tan importantes como iba a decir, como el ruido, es decir, aunque tú trabajes con silencio, es posible que digas mucho más que si tratas de apabullar, ¿no? Entonces, hay mucho espacio vacío, mucho espacio que hace posible que observando una pieza, pues también te veas a ti mismo de alguna manera, ¿no? No estás solamente viendo la obra. Y ha habido gente que dice, es que tienes la posibilidad, yo no sé qué haces, que tienes esa parte que convierte el espacio en otra cosa. Y siempre he dicho, bueno, para mí una exposición como espectador, tengo esa posibilidad de ser autor y espectador, no puedo separarme. Es decir, cuando uno entra a una exposición y sale de la misma manera que entra, algo pasa, que no funciona, ¿no? Me da igual, aunque tú salgas cabreado, Paco, y digas, pues esto es un desastre, no me gusta, o salgas realmente asombrado y emocionado de lo que has visto, porque al final somos emociones, ¿no? Cada cual las saca como puede. Me da igual, aunque salgas enfadado y poniendo en vuelta y media todo lo que has visto, ahí ha pasado algo, a ti te ha hecho cabrear y dices, bueno, pero ya se ha conseguido algo. La idea del trabajo es provocar esa situación en la gente que va a ver la exposición. No, tú tienes que hacer el trabajo que tienes que hacer. Tienes que escribir lo que tienes que escribir, tienes que investigar lo que tienes que investigar. Y hay, como decía antes, Orlando Tapia, hay muchas trampas que puedes caer hasta en tus propias trampas. Pero también en un proceso de trabajo, en un proceso de investigación, de crecimiento, de proceso creativo, a medida que Eduardo Gillina decía que un proceso de trabajo creativo en arte era como meterte en un camino en neblina, no sabes qué vas a encontrar. A veces cuando tú le hablas a la gente de esa forma, piensa que este hombre no se entera, no sabe muy bien lo que está haciendo. Pero es que muchas veces tienes que andar a ver qué encuentras. No necesariamente tienes que tener el objetivo claro hacia dónde quieres ir. Bien, quizás si tienes el objetivo claro a dónde quieres llegar, te pierdes muchas cosas por el camino. Y es posible que muchas cosas te
nuevas, sin proponértelo, te ocurran. Pero eso es como ponerte también caramelos en el camino. Es decir, todos los caramelos, por decirlo de alguna manera, no son dulces. Y cualquier caramelo no te vale. Entonces, yo digo a veces que es una cuestión de relación entre lo que tú haces, es decir, el producto, la pintura o la intervención, lo que sea, y tú. Hay algo ahí de relación muy intensa entre lo que tú haces y tú mismo, que te dice de manera, yo creo que intuitiva, ahí hay algo de verdad, párate ahí, no continúes. Entonces, me guío de manera... Comunión. Sí, de manera espontánea, no marcando camino, no estructurándolo demasiado. Es verdad que cuando quieres materializar una obra, construirla, ahí tienes unos problemas técnicos de procedimientos, de construcción y todo eso. Y recuerdo que hay un artista que a veces, bueno, yo creo que no había mala intención, pero en fin, me decía, pero oye, que leí que tú te pasas ahí mirando a la pared un montón de tiempo. Sí. Venga, hombre, ¿cómo va? Entonces, digo, sí, eso es lo que hago. Es decir, yo trabajo, pero no se trata de trabajar. También se trabaja sin hacer. Es decir, tienes que pensar, tienes que reflexionar. Da igual. Y la sensación que tiene uno siempre es que estés donde estés donde estés, no tienes que estar manipulando, construyendo, haciendo. El pensamiento es muy importante, por eso dije también al principio, para mí el taller de un artista debe ser un taller de pensamiento, de reflexión. Cualquier cosa no vale, y sabemos que cualquier cosa, pero no en arte, en la vida, cualquier cosa no vale, porque hay distintos niveles, hay cosas investigaciones de muchísima más calidad, hay otras de menos, hay otras. Entonces yo creo que eso es una cuestión personal de cada cual, ¿no? Y bueno, hay gente que va picando, y hay gente más pausada que intenta llegar más al meollo de la cuestión, ¿no? Más a la esencia de las cosas. Y yo comentaba esto, lo digo, bueno, viene obra de fuera, 40 años de trabajo, y al final digo, siempre he considerado que no tengo una gran producción, porque mi ritmo es mi ritmo, lo compatibilizaba también con la universidad, mi familia y todo, bueno, pero aceptaba mi situación. Y yo creo que trabajar en arte no es una cuestión de una superproducción y de exhibicionismo, ¿no? Yo he intentado mantener el margen. Se da la casualidad que ahora hay una exposición en el TEA, siempre he unido los espacios oficiales de las instituciones. No he querido estar ahí, he podido, porque el arte viene siendo también el arte me ayuda a limpiarme, ¿no? Entonces me ayuda a tener una vida también austera. Y estar en el otro, ¿no? Estar siempre a reflexionar sobre la vida, sobre que no estamos solos. Y si tú tienes o un vecino o cualquier persona del entorno, o no sea del entorno, que está afectado por cualquier cosa, yo me considero viviendo en esta islita, muchas veces salgo un poco de la Mercedes, pues me afecta. ¿Será que tengo una sensibilidad especial? No lo sé. De pequeño, en las Mercedes, siempre digo, los niños éramos importantes, y sobre todo en el mundo rural. Teníamos que ayudar mucho, ¿no? Y bueno, en esa época, voy a cumplir 66 años también en esa época,
mi madre nos llevaba a mi hermano y a mí a segar trigo, y el cogotazo era seguro si tú no, y si criticabas algo, pues todo era cállate, cállate, cállate. Ahí hubo un crecimiento con mucha presión que uno no era consciente, pero que, sin embargo, aprendíamos de los mayores cómo se hacían las cosas, ¿no? Entonces, bueno, recibimos esa enseñanza, sobre todo yo, de mi padre también, pero sobre todo de mi madre. Incluso en esta exposición tengo una pieza dedicada a los dos, a mi padre y a mi madre. Porque toda esa parte que tiene que ver con la vida, aunque en arte, sobre todo en el medio del arte, hay mucho egoísmo, toda esa parte de la vida forma parte de mí. Esta mañana hablaba con una gente en Ultea por unas piezas que llegaron deterioradas, no voy a decir qué instituciones son, pero bueno. Yo le decía a esta persona, digo, es que me duele porque yo que no estoy en esta historia de conservación, me pregunto para qué estas instituciones tienen obra cuando realmente está destrozada. Es decir, y eso y me duele, yo decía, es que me duele, porque al final es una cuestión de decir, tengo obra de fulano o mengano, no sé qué, y a la hora de la verdad no hay un planteamiento de conservación y de protección de cada una de las obras. Y le decía a esta persona, que lo presentaron, una persona mayor que vino de Estados Unidos, y yo le decía, es que trabajando en arte, como en la vida, pero trabajando en arte, es que parte de mí muere. Me dejo tanto que parte de mí muere, pero es verdad que parte de mí se regenera. A lo mejor quien se ha metido en un proceso creativo intenso lo puede entender. El que está picando siempre, pues a lo mejor, bueno, se lo puede imaginar, pero no es fácil. Trabajar para mí en arte nunca ha sido fácil. Y nunca ha sido un camino de rosas, ni me lo he pasado muy bien. Puede llegar a ser, puedo considerar a lo mejor que es una necesidad. Y quizás no puedo hacer una vida normal como cualquier persona por ahí. Pero bueno, es mi manera de ir por la vida, ¿no? Al final has acabado hablando de tu libro. A mí me gustaría decirle a Pepe, al ver hablar aquí y decir, Pepe, darle las gracias por el esfuerzo, por esa visibilización que ha hecho de las mujeres artistas. Sí. No sé si lo de 9 y 9 ha sido intencionado o ha sido casual, no. Pero desde luego sí que te agradezco, Pepe, ese esfuerzo, bueno, por lo menos esa visibilización que has hecho, porque no es frecuente, no es habitual que nos encontremos con eso. Es más, nos encontramos ejemplos de lo contrario. Claro, hay una sensibilidad extraordinaria. Yo te puedo decir que bueno, tanto con George O'Keeffe, que fíjate tú, nació en el siglo XIX, en 1887, pero es que te ponen los pelos de punta. Entonces, y es curioso porque una exalumna, me dijo una vez que la vi, dice, Pepe, ¿sabes que sigo pintando? Y digo, sí. Dice, ¿te acuerdas que me enseñaste un libro grande de George O'Keeffe? Lo que estábamos viendo. Dice, pues fui al Thyssen a ver una exposición enorme de George O'Keeffe y me encanta y tal. Es decir, que también porque impartíamos docencia a través del arte, ¿no? Y de procesos creativos intensos, ¿no? Y hacer llegar el arte a las personas que, como me dijo alguien una vez, el arte no puede ser de las élites. Claro que no puede ser. Pero bueno, ahí también las instituciones tienen una función que hacer, y es desarrollar una política educativa y cultural en colegios, centros, universidad,
de manera que la cultura circule, ¿no? Y bueno, pues, como tú dices, al final acabo hablando de un libro. Yo te comenté, lo digo para mí, que el número 48 de la revista La Pluma está ilustrada con pinturas de George O'Keeffe. Sí. El número 48. Bueno, vamos a ver, es verdad que no has proyectado imágenes tuyas, pero desde el principio anunciamos que tienes una exposición en el tema. Sí, definiste un poco el contenido de esta. Sí, estamos invitados. Claro, por supuesto, hay, bueno, esta Candela lo sabe, Roberto. Hay voy a hacer, yo en la rampa de acceso a Altea, yo quería hacer una pieza de árboles que ocuparan toda la rampa, bueno, dejando espacios de circulación de personas, lo establecido en la ley, ¿no? Entonces, total, habíamos planteado el acceso a Altea es triangular, la rampa, y entonces hicimos un proyecto. Yo quería llevar árboles de la visita a esa rampa, que a través del cabildo pues, nos daban la planta. Llevaba 2010 árboles. Y yo decía que yo era el que los cuidaba durante todo septiembre, es decir, desde junio hasta septiembre. Pero bueno, ya después hubo gente de biólogos, personas con mucha formación, personas de la ciencia que no veían viable que la lombrisilva se bajara tan cerca del mar, el índice de humedad y todo eso. Entonces yo desde que me dijeron eso, digo, yo no lo voy a hacer, es decir, yo no voy a ir en contra de la ciencia, estaría bueno. ¿Qué criterios y qué conocimientos tengo yo como para empeñarme en hacerlo? Bien, en la misma área, en la misma superficie, entonces yo tenía otras ideas que he querido hacer en muchas ocasiones, pero que no ha sido posible. Entonces, en esa misma superficie triangular caben 875 sillas de este espectáculo. Y la idea es, ahí sí es la primera vez que hago una obra colaborativa, y entonces lo que pido a través, o se pide a través de la web y de las redes, es una colaboración a los ciudadanos que aporten 2 sábanas por persona o por pareja, para poner en cada una de las sillas, en cada una de las 875 sillas. Y mi idea es trabajar con la memoria de esas sábanas usadas, limpias, pero usadas, sin que tengan un daño. Trabajar con esa memoria. Pues bueno, planteé este proyecto, se recibió muy bien por parte del comisario de la exposición, y entonces lo que hice fue un dibujo específico para cada persona que entregara 2 sábanas. De un dibujo se hicieron 875 serigrafías. Cada persona que dé esas 2 sábanas, pues se le da una serigrafía firmada por mí, numerada y con una ficha técnica, como muestra de agradecimiento. Y bueno, y ahí está, y es una pieza, va a durar un mes y poco, y es una pieza abierta, viva, como digo, que aunque la exposición se inaugura el 10 de junio, va a estar abierta, creo que hasta el 8 de julio, es decir, la obra va a ir creciendo. Si va habiendo aportaciones de sábanas, yo iré instalando más sábanas, se irá modificando. Y es una experiencia que puede ser interesante, nunca la he hecho, como tampoco he montado una exposición tan grande como en este caso en Altea, que son 5 salas. Entonces, esos pequeños retos en arte son importantes y ayudan mucho, estimulan mucho, ¿no? Entonces, bueno, tener ilusión en desarrollar esos proyectos, y bueno, y una cosa que me olvidaba es que, por supuesto, las personas que aporten las sábanas son coautoras. No es que yo sea el autor, no. Soy coautor también, es decir, yo tengo la idea, pero somos
tampoco te vamos a preguntar cómo soy tu primero de la sala. Y nada, pues encantado de... Al principio estaba un poco que no sabía cómo enfrentarme a esto, porque es la primera vez. Una vez en una charla Bellas Artes, pero es la primera vez que hago algo así, y un poco. Digo, bueno, no sé. La mía no faltaba. La mía no faltaba. Bueno, si les parece, Gracias. gracias. Gracias a ustedes.